El pacto es un tema presente en toda la Biblia y también Pablo en Hebreos va a hacer referencia a ello, pero principalmente a Jesús como el mediador del nuevo pacto. Nuestro tema de hoy es precisamente ese, Jesús el mediador del nuevo pacto. Les damos la bienvenida a este momento especial de estudio de las Sagradas Escrituras. Axiomas, más allá de la evidencia. Amigos, estamos aquí para estudiar la Biblia, estamos estudiando la carta a los Hebreos, estamos con el tema Jesús, el mediador del nuevo pacto. Para ello tenemos dos amigos invitados, está con nosotros Daniel Chacón, bienvenido, un saludo a nuestra audiencia, por favor. Un saludo, gracias pastor por la invitación, es una alegría poder compartir la palabra del Señor a todas las personas que nos miran. Está también con nosotros Iván, bienvenido, luego del saludo por favor guíanos en oración. Muy bien, hola queridos amigos, un saludo especial a todos los que nos miran a través de las diferentes redes sociales. Vamos ahí donde tú estás, inclinar el rostro y vamos a orar. Querido Padre Celestial, Señor, en este día queremos pedirte tu dirección para poder, Señor, aprender más acerca de la esperanza que tú nos das, Señor, en la actualidad, a través del pacto que tu Hijo, Señor, dejó aquí en la tierra. Que tu Espíritu Santo, Señor, guíe esta lección en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Nuestra lección está basada en Hebreos el capítulo 7, principalmente, versículos 11 en adelante. Y la pregunta que quiero hacer aquí a mis dos colegas es, ¿por qué era necesario un nuevo pacto? Bueno, era necesario porque el antiguo pacto no podía ofrecer una total perfección y se necesitaba un nuevo pacto para poder enraizarnos y también que Jesús también esté en ese nuevo pacto. ¿Cuál era el antiguo pacto, Iván? Bueno, si nosotros nos damos cuenta, ¿no? El antiguo pacto justamente tenía que ver con diferentes tipos de situaciones, ¿no? Que sucedían. Si nosotros tal vez leemos Hebreos 7:11, ¿no? Y luego vamos a leer Hebreos 7, 16, 18, también nos aclara eso. Hebreos 7:11 nos dice, si pues, dice, la perfección fuera por el sacerdocio levítico, bajo el cual recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantara otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuera llamado según el orden de Aarón? Versículo 16 dice, no constituido conforme a la ley meramente humana, sino según el poder de una vida indestructible. El antiguo pacto, más claramente, tenía que ver justamente con hacer diferentes tipos, ¿no? De ritos, diferentes tipos de costumbres que se tenían, ¿no? Pero el antiguo pacto ayudó al pueblo de Israel en diferentes situaciones. Primero lo alejó de la idolatría, ¿no? También ese pacto ayudó a que pueda preparar al pueblo de Israel para que pueda ya saber acerca de la venida de un Mesías, ¿no? En algún momento tal vez nos podríamos poner a pensar de que realmente Dios fue injusto tal vez con el pueblo de Israel antiguo en dar un pacto que tal vez de pronto no fue tan bueno como este, pero en realidad no fue así, ¿no? Sino es que eso también ayudó para que este nuevo pacto ayudara en la actualidad al pueblo en poder hacer las cosas mejores, ¿no? Pablo va a justificar el ministerio de Jesús como el mediador del pacto, dando a entender justamente de que el pacto antiguo que estaba relacionado inclusive con el ministerio levítico tenía sus limitaciones, y eso es lo que menciona allí, ¿no? Y luego va a introducir ya la razón de por qué Jesús termina siendo el intercesor de este nuevo pacto. Pero algunas características más del pacto antiguo y la necesidad de un nuevo pacto. ¿Qué cambia en este nuevo pacto, Daniel? Bueno, en el pacto antiguo los sacrificios animales no ofrecían totalmente el perdón de los pecados y tampoco no tenía el acceso total a Dios, lo que enfatizaba en ese pacto. Ahora el nuevo pacto enfatiza mucho que Jesús murió por los pecados de los hombres. Por eso es que la diferencia entre el antiguo y el nuevo es que el antiguo, como se dice, no era una figura y el nuevo era ya Jesús, había muerto ya por los pecados. ¿Qué sucede con la ley dentro de estos dos pactos? Hay una expresión tanto de Jeremías como de Ezequiel, la importancia que más adelante también la lección la va a mencionar,
La ley en el antiguo pacto estaba escrita en una piedra, en tablas de piedra, y Dios promete cambios, ¿no?, en este aspecto. Iván. Bueno, más claramente si nosotros nos damos cuenta, ¿no? Hablando en la cuestión del antiguo pacto, ¿no? Así como dijo Daniel, si nosotros hablamos de los 10 mandamientos, ¿no? Solamente un ejemplo, ¿no? Si nosotros hablamos de los 10 mandamientos, claramente la lección nos dice, ¿no? No era tal vez una forma de poder alcanzar la salvación, ¿no? No era una forma tal vez en la cual se daba la perfecta justicia, ¿no? No brindaba justicia, sino que más bien ilustra ahí que es como un espejo, ¿no? Que a pesar de nosotros reflejarnos en ese mismo espejo, podemos mostrarnos a nosotros mismos, pero no podemos borrar, ¿no?, todas las imperfecciones que pueda llegar a tener. Una arruga, una cicatriz, si nos tenía que haber un sustituto. Y a eso es donde entra el nuevo pacto. La sustitución justamente que necesitábamos en Jesús para tener la justicia perfecta, ¿no? El capítulo 8, versículo 10, Pablo dice, ¿no? Por lo cual este es el nuevo pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre el corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Una expresión que es tomada del libro de Jeremías, haciendo referencia a escribir la ley en la mente y en el corazón. ¿Cómo ayuda eso a entender el interés de Dios de estar más cerca a nosotros, de inclusive de que las leyes sean obedecidas, no tanto porque hay que cumplirlas, sino para que estén en nuestro corazón, en nuestra mente, para ponerlas en práctica? Bien, como bien saben, ¿no? El pacto es una renovación. Quiere decir que el pueblo estaba mal, ¿no? No era el pacto que estaba mal. Es por eso que cuando dice que en Ezequiel que pondré en el corazón y en la mente, se refiere, ¿no?, que Dios quería que realmente Jesús fuera el centro de atención y eso equivale a la mente y al pensamiento del ser humano. Y en ese caso hay varios cambios que se van haciendo, ¿no? Porque podría entenderse que es el mismo pacto que se vuelve a hacer porque el pueblo falla, pero hay algunas renovaciones que se van haciendo, principalmente en el tema del sacerdocio, en el tema de la ley, no la función, sino la manera como la ley va a ser acercada al ser humano, todo con el propósito de favorecernos a nosotros para que podamos responder y no transgredir o fallar en el tema del pacto, ¿no? Tal vez mencionar un poco, ¿no? En Hebreos capítulo 8, versículo 6, dice claramente, ¿no? Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, dice, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Más claro, ¿no? Las promesas que Dios hizo bajo este pacto, ¿no?, muestra ahora el propósito que Dios tenía en estos tiempos finales, ¿no? El propósito de Dios de poder realmente ahora sí hacer cumplir a su pueblo este pacto que tal vez por muchos años en la anterioridad lastimosamente habían fallado, ¿no? Justamente luego vamos a desarrollar ya en qué aspectos ese mejor pacto, mejor mediador, inclusive mejores promesas, cómo se va perfeccionando ese deseo de Dios de acercarse más al ser humano, de darnos mayores oportunidades de aceptar esa intercesión de Jesús inclusive. Vamos a ir a una breve pausa, enseguida continuamos. Ya retornamos con Axiomas. Este nuevo pacto tiene, de acuerdo al libro de Hebreos, varias cosas que son mejores que el anterior. Menciona por lo menos 3 elementos importantes y eso es lo que quisiéramos en este momento resaltar. Iván o Daniel, ¿quién quisiera comenzar? Bueno, tal vez mencionar en primer lugar, ¿no?, que muestra justamente a un Jesús como un mejor mediador, ¿no? Ahora, si nosotros hablamos en cuestión de Jesús como un mejor mediador, Hebreos 8, 1 al 6, y ahí tú puedes leer ahí en tu casa, tal vez en resumen, ¿no?, mencionar el concepto específico de mediador. La lección claramente nos aclara que
ser un mediador no significa tal vez ser como un árbitro entre tal vez dos contrincantes, no significa ser tal vez un negociador, o tal vez inclusive, tal vez ser alguien que pueda garantizar. Ahora, ahí entro a algo muy importante, ¿no? Ser mediador, más claramente, Hebreos muestra que es una persona que se convierte en ¿qué? En un garante, ¿no? Un garante, ¿qué quiere decir eso, no? Tú algún momento tal vez en tu vida solicitaste un préstamo, fuiste un garante de algo. Eso significa hacerte responsable porque por las obligaciones legales de otra persona que si no cumple, lastimosamente tú tendrás que pagar, ¿no? Entonces ese tipo de situaciones sucedieron ahora, ¿no? Correcto. La palabra griega que utiliza Pablo ahí es una palabra que viene de mesos, medio, mesites, ¿no? Que tiene que ver con estos elementos que mencionaba Iván, 5 funciones que podría tener un mediador, pero Jesús en realidad cumple las 5 funciones, enfatizando en el aspecto de que Él se pone como garante y como fiador del pacto. Él pone la cara por nosotros, podríamos decir. Algo ibas a mencionar, Daniel. Así es, así como mencionó Iván, Jesús es la garantía, según en Hebreos. Ahora, la exaltación de Jesús en el cielo garantiza la salvación, como leemos aquí en Hebreos capítulo 6, en el verso 19, lo cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. Ahora, ¿qué garantía nos da Jesús? Nos da la garantía, como Él resucitó, también así nos da la garantía de que nosotros también vamos a resucitar una próxima vez. Y también nos garantiza, ¿no?, que la salvación solamente viene por medio de Él, y nos garantiza la salvación, que es la gracia del Señor. Entonces, en el nuevo pacto, al tener a Jesús como mediador, sin duda alguna, supera lo que cualquier sumo sacerdote terreno o sacerdote terreno podría haber hecho. Entonces, este nuevo pacto tiene un mejor mediador, con características eternas. Inclusive, Hebreos dice que Él termina siendo el mediador ahora en el santuario celestial. Por lo tanto, podemos nosotros estar agradecidos al Señor de que somos parte de este nuevo pacto. Pero también habla de mejores promesas. El mismo libro de Hebreos, ¿no? Y no sé si Daniel o Iván quieren comentar de esto, en qué aspectos son mejores promesas en el nuevo pacto. Bueno, vamos a la Biblia, ¿no? Hebreos capítulo 10 y versículo 10, ¿no? Nos muestra, dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre, ¿no? Miren, el pacto entre Dios e Israel se ratificaba, pero a través de ¿qué? De la sangre. Si tú vas a Éxodo 24, muestra casi una misma similitud, sacrificio, sangre, pero ahí hay una gran diferencia, ¿no? Que entre lo que dice Éxodo 24, Hebreos 10, es que en uno se colocó un cordero y en el otro fue el mismo Hijo de Dios quien se sacrificó por cada uno de nosotros. Todos con la condición para alcanzar la vida eterna. Pero ¿eso a qué conllevaba? A una sola situación. A que el pueblo de Israel hacía un pacto con el Señor. ¿Para qué? Para que se pueda cumplir algo que desde el principio de la humanidad no se cumplió, que fue la obediencia hacia la ley de nuestro Dios. Las promesas se repiten, ¿no?, tanto en el antiguo pacto como en el nuevo, como una patria celestial y una vida eterna. Es por eso que ahí leemos en Hebreos capítulo 11, verso 10, dice, ¿no?, que la misma recompensa se ofrece también a los que entran en el nuevo pacto. Pero de una manera, ¿no?, que el nuevo pacto ya habla sobre Jesús, que es el nuevo sacerdote. Qué importante es ir distinguiendo estas cosas que Dios las va explicando a través de Pablo como elementos que justifican el nuevo pacto. Ahora, este nuevo pacto ya mencionamos anteriormente que tiene que ver mucho con el cambio del corazón de la persona, cómo esto afecta directamente a nuestras decisiones, a la manera como nosotros vamos a hacer las cosas, y esto quita en cierto modo el concepto de hacer las cosas por cumplir una ley solamente. ¿Qué podemos decir en relación a esto? El nuevo pacto resuelve el problema del corazón, dice nuestro tema acá, ¿no? Bueno, las tablas de los 10 mandamientos estaban en el arca del pacto, ¿no? También se dice que los documentos que fueron escritos, los rollos también empezaron a deteriorarse.
Es por eso que aquí también Dios dice, ¿no?, que el corazón se refiere a la mente, que Él quería escribir un pacto en su mente, ¿ya?, y en el corazón. Es por eso que Dios, como en el antiguo pacto las personas se equivocaron, pero no era el pacto que era errado, sino la misma persona. Entonces Dios quería que en este nuevo pacto, quería ir más allá, quería que el pacto sea escrito en el corazón y en la mente de las personas. Hay una secuencia entre Jeremías capítulo 31 y Ezequiel 36. En uno de ellos hace la promesa de escribir la ley en el corazón, y en Ezequiel dice inclusive de darnos un nuevo corazón. Muy bien, sí, Jeremías justamente habla, Jeremías 31 dice, ¿no?, claramente que tu pueblo será mi pueblo, ¿no? Ezequiel 36 dice, yo te daré un nuevo corazón. La situación y el objetivo de Dios, ¿no?, para escribir esa ley, ese nuevo pacto, era claramente que ese corazón de ese pueblo que tal vez infringía en todo momento la ley fuera cambiado. El problema no era la ley, el problema era ese corazón que no estaba dispuesto a obedecer la ley que el Señor había puesto. Por eso es que Jeremías no anunció un cambio de ley, porque el problema de Israel no era en cuestión de la ley, sino era en cuestión de su corazón. ¿Qué significa el hecho de que Dios quiera cambiarnos el corazón y darnos un nuevo corazón? Amar a Dios significa que debemos amar primeramente a Él. Porque muchas veces en el antiguo pacto ellos querían una salvación, pero solamente quizás por obras, ¿no? Pero Dios quería que ellos amaran con todo su corazón y con toda su mente, y es por eso que ellos lograrían así tener realmente la salvación con Dios. Y que la obediencia sea por convicción y no por una obligación, ¿no? Dios, cuando uno lee Isaías, los primeros capítulos, va a encontrarse con un pueblo que hacía muchas cosas, pero muchas de ellas las hacía simplemente de manera externa, a tal punto que Dios mismo le dice, estoy hastiado ya inclusive de los sacrificios y de las observancias de los días de reposo, inclusive por la manera como lo están haciendo. Entonces la solución es que comiencen a hacerlo del corazón, y mi propuesta es cambiarles el corazón, y el nuevo pacto incluía eso, ¿no? Cuán importante es que nosotros pensemos y veamos de que todo lo que estemos haciendo lo hagamos como resultado de una convicción, como el fruto de una transformación que Dios haya hecho en nuestros corazones, y que posteriormente, por supuesto, la obediencia será una evidencia de aquello. Vamos a una última pausa y volvemos para las conclusiones. Ya retornamos con Axiomas. Hemos llegado a la parte final de nuestra lección, Jesús el mediador del nuevo pacto. Gracias, querido Iván, por estar con nosotros, y tienes unos instantes para despedirte. Muy bien, bueno, solamente me gustaría despedirme con este pasaje, ¿no?, que justamente está en el conflicto cósmico, que dice, el alma transformada por la gracia de Cristo admirará su carácter divino, pero si no vemos nuestra propia deformidad moral, eso es evidencia inequívoca de que no hemos tenido una visión de la belleza y la excelencia de Cristo. Queridos amigos, cuanto más cerca nosotros estemos en Jesús, más nos daremos cuenta cuánto necesitamos mejorar en nuestra vida. Y así como antes estuvimos leyendo, cada día busquemos poder cambiar y renovar ese corazón, que el Señor nos da muchas oportunidades para hacerlo. Gracias. Igualmente, Daniel, gracias por estar con nosotros. Igualmente te damos unos minutitos o unos segundos para despedirte. Ok. Mientras más cerca estamos a Jesús, más imperfecto reconocemos que somos. Yo te invito a que tú también aceptes a Jesús en cada momento, para que tú también puedas lograr ese precioso regalo que Dios te quiere dar, que es la salvación y el amor a Él. Quiero concluir leyendo el versículo 6, capítulo 8, versículo 6, pero ahora dice, tanto mejor ministerio es el suyo, refiriéndose al de Jesús, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Nosotros somos invitados a pertenecer, a ser involucrados en este pacto, y Jesús es el mediador, el garante, el fiador de ese pacto. Que el Señor nos ayude a aceptarlo a Él como ese mediador, para que podamos llegar a través de Él al Padre Celestial.